¿Cómo me decís? ¿Alguien me dijo algo? Que se puede saber si respondiste bien o no porque pone puntúa 0,50 o puntúa 0. Pero Ah, cuando claro. dice puntúa 0 no sabes cuál de las otras es correcta. Eso sí. Ok, para. Para. Retroalimentación, a ver. Opciones de revisión. Ahí está. Si fue correcta, puntos. Retroalimentación específica, respuesta correcta. A ver. A ver ahí si les aparece mejor. No, lo mismo, profe. A ver, para, vamos otra vez. Voy otra vez. Editar. Editar. Editar justo. Ah, sí, ya sé dónde estaba el error. Ahí está. Ahora sí. Ahora debería aparecer. Díganme, a ver. Sí, sí, ahí está. Ahora se ve perfectamente. Bueno. Todos sacamos del libro nomás. No sé si. Profe, ¿puedo hacerle algunas? Porque hay dos o tres que yo he visto me parece incorrecta, pero no creo que tenga mucho sentido. ¿Cómo? Si puedo hacerle una pregunta de dos o tres que suman 2 puntos casi. Sí. Lo, Y por ejemplo. escribime un mail. A ver. Yo acá les pongo en el. Le pongo mi correo. Entonces no me están escribiendo por el. Ahí estamos. Escribimos un mail y ahí vemos entonces.
Hay algo que no está bien acá. Acá. Seguimos. El impuesto al valor agregado. Algo nosotros hablamos de este IVA. Sí, la característica distintiva del IVA entonces es la de no formar parte del costo del producto o servicio para la etapa subsiguiente, ya que lo que se grava es el mayor valor que se agrega en cada etapa de producción o comercialización, desde la materia prima hasta el producto terminado. Desde un punto de vista macroeconómico, la base imponible de este impuesto es similar a la del impuesto a las ganancias, ya que el valor agregado de cada etapa es igual a la remuneración de los diversos factores de la producción. Sin embargo, se diferencian en quién es la persona que paga el impuesto y en la personalización del impuesto de la renta, ya que en sus mínimos no imponibles y deducciones personales no pueden implementarse en IVA, dado su carácter de impuesto real que grava manifestaciones parciales de la capacidad contributiva. Esta modalidad también facilita el control por oposición de los intereses entre compradores y vendedores, ya que el débito fiscal facturado por un vendedor constituye el crédito fiscal para el comprador, existiendo un interés por parte del comprador principalmente de que se efectúe la liquidación del impuesto. Asimismo, el organismo recaudador ve facilitada su labor ya que recibe información de ambos contribuyentes. Por último, se dice que el impuesto tiene la ventaja de un efecto de recuperación, es decir, que si el impuesto es evadido en una etapa, se recupera en la etapa siguiente, pues el vendedor no tiene crédito fiscal por su compra, teniendo que pagar el impuesto como si todo el precio de venta fuera valor agregado. A diferencia del impuesto monofásico, de que si es evadido en una etapa, no puede recuperarse en las siguientes. Ustedes saben que hoy por hoy, a través de la FIP, no sé si alguien, como la compañera que estaba contando, de que ella trabaja en un lugar donde ella ve las facturas. Ustedes saben que la mayoría de las empresas tienen que tener controladores fiscales que son como, que también estos controladores fiscales tienen que estar conectados, o sea, FIP tiene acceso a esta información, así como las facturas electrónicas. Ustedes saben que si mañana ustedes se inscriben y son monotributistas, ¿qué van a tener que hacer? No pueden mandar a imprimir como se hacía antes los factureros antiguos que se hacían, sino que ahora se hacen facturas electrónicas. Yo, si soy monotributista, facturo un servicio X a un cliente, la FIP al instante sabe si yo facturé 10.000, 20.000, 100.000 o 300.000. ¿Se entiende lo que digo o no? Que a medida que fue transcurriendo el tiempo, la FIP fue obteniendo medios para controlar más. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Yo, aparte de darle la unidad, estoy tratando de ponerlo en contexto de lo que está pasando en la actualidad. Sí, profe, se entiende. Bueno, esto es porque ustedes a lo mejor se van a recibir, no sé, en 2 años, porque ahora están en tercero, después, no sé, tienen que hacer cuarto y tienen que hacer quinto, y ustedes van a tener que seguir estudiando y hacer curso, y depende si están en Chaco, en Corrientes, seguramente matricularse en el consejo en el que estén, si están en Chaco, Corrientes, en Formosa, en donde les toque vivir, y van a tener que seguir actualizándose, porque esto lo que es impositivo se va actualizando constantemente. Yo no sé si el profesor cuando les dio clase a ustedes, porque él cuando fue mi profesor titular, siempre nos decía que nos suscribamos a Actualidad Impositiva, que es un sitio gratuito. Yo entiendo que ustedes están con los trabajos, si están trabajando en alguna empresa o en algún lugar, si están cursando las otras materias, pero lo que tienen esas páginas como Actualidad Impositiva, o bueno, después hay otras páginas que son pagadas como Repar y todo lo demás, te van mandando las novedades. Y uno a veces las puede leer y a veces no la puede leer porque está con tantas actividades. Pero, ¿qué le estoy queriendo decir con esto?
que ustedes sí o sí se van a tener que ir actualizando más y se van a dedicar a la parte impositiva, pues a lo mejor se dedican, no sé, a la parte de organizaciones sociales, se dedican a hacer balances para las organizaciones sociales, pero van a tener que saber algo de impuestos, o se dedican, no sé, a la parte de la bolsa, o sea, tienen muchas especialidades que se pueden ir especializando ustedes una vez que se reciban, pero el tema es que siempre nos tenemos que seguir capacitando, siempre. El IVA se implementó por la ley 26.631 en el año 1973, entrando en vigencia el 1 de enero de 1975. Se había otorgado un año para poner en práctica el impuesto y rever situaciones controvertidas antes de su aplicación efectiva. Derogando entonces la ley del impuesto a las ventas, que era la 12.143, en su comienzo el IVA solo alcanzaba la venta de cosas muebles, dejando de lado los servicios, principalmente porque consideraba que por sus bajos montos imponibles y facilidad de evasión no justificaban su aplicación. Eso sí, fue hasta la reforma del 1 de diciembre de 1990, conocido como la generalización del IVA, donde se establece como gran modificación la gravabilidad de los servicios. Con esto se produce un aumento de la progresividad del impuesto si consideramos que en general los servicios son consumidos por personas de mayores ingresos. Eso es así, dado que las personas destinan la primer parte de su ingreso a la satisfacción de necesidades básicas, principalmente alimentos, los que se encontraban alcanzados por el impuesto, en tanto que los servicios eran consumidos por aquellas personas con un nivel de ingresos superior, lo que hacía que la tasa efectiva del impuesto sea mayor en las personas de escasos recursos. Esto era más o menos lo que yo les conté hoy, que el IVA por eso suele ser regresivo, porque vieron que hay personas que todo lo que les ingresa, todo consumen, por eso tiende a ser regresivo. Fíjense que acá que me dice que la tasa efectiva del impuesto sea mayor en las personas de escasos recursos, porque todo lo que le ingresa, todo consumen. El IVA entonces es un impuesto indirecto que grava manifestaciones mediatas de la exteriorización de la capacidad contributiva, a diferencia del impuesto a la renta, que se considera directo, ya que grava manifestación inmediata de la capacidad contributiva al fisco. Por ello, considerando la Constitución Nacional, podemos decir que el impuesto está encuadrado dentro de las facultades concurrentes entre nación y provincia. Actualmente es la nación la encargada de recaudar el impuesto, el que es luego distribuido a las provincias a través del mecanismo de coparticipación. También se considera que es un impuesto de tipo real que no tiene en cuenta las situaciones personales de los sujetos pasivos, interesando solo la naturaleza de las operaciones, negocios y contrataciones que contienen su hecho imponible. Esto es importante porque ustedes lo van a volver a ver en la unidad 10 con la profesora Blanca, lo de la coparticipación. Van a ver que cuando analicen todos los ingresos que ingresan a esa bolsa que después se va a coparticipar a las provincias y a la nación, el IVA forma una parte importante de esa bolsa de recaudación que después se distribuye. Y también el tema de que el IVA es un impuesto real. Si ustedes tienen que ir a comprar, no sé, 10 cuadernos, no importa si ustedes lo tienen que pagar al IVA, no importa si tienen hijos o no, no van a tener en cuenta las características personales para el IVA. Por ahí hay otros impuestos que sí tienen en cuenta las características personales, como el impuesto a las ganancias de personas físicas, ¿sí? Pero hay otros impuestos, ustedes eso vieron también cuando vieron la clasificación de los impuestos, cuándo era personal, cuándo era real. Siguiendo al profesor Macón, esto en algún examen el profesor preguntó, por eso yo lo puse acá en la filmina. Siguiendo al profesor Macón, podemos clasificar al IVA como, según la forma de la liquidación, por adición o por sustracción. Según la forma de computar el crédito, base contra base o impuesto contra impuesto. Según el tipo de crédito a computar en bienes de capital, podemos ser tipo producto o tipo renta o tipo consumo.
Eso ya vamos a ver. Y según el tratamiento de las exportaciones, puede ser tipo origen o tipo destino. ¿Sí? Son esas 4 clasificaciones del profesor Macón. Acá vamos a ver cuáles son los métodos de la determinación de la base disponible del IVA. ¿Sí? Que vamos a tener dos, que uno va a ser por adición y el otro por sustracción. Y dentro de la sustracción vamos a tener la sustracción física y la sustracción financiera. Y ahí vamos a ver cuál es el que se aplica en Argentina. En el método de adición, básicamente lo que me va a decir es que yo voy a sumar todas las retribuciones a los factores de la producción. ¿Sí? La idea central entonces de esta modalidad es establecer un impuesto de las empresas sobre la suma de la retribución de los factores, es decir, sobre la suma de las ganancias más el salario, la renta, el capital, el beneficio del empresario de la tierra. Esto no presenta demasiadas dificultades cuando existen transacciones con terceros, como es el caso de las remuneraciones, pero cuando no hay una remuneración, por ejemplo, en el caso de la renta, de la tierra o el interés de capital propio invertido, la dificultad aparece en toda su dimensión. Esa magnitud es igual al valor agregado. Representaría la magnitud en que las empresas insumen servicios del sector público, educación, seguridad, etc., siendo en consecuencia una medida apropiada para aplicar el principio del beneficio como base de la distribución de la carga pública. Una vez que se arriba al producto obtenido, según lo señalado en el párrafo anterior, se le aplica la alícuota del gravamen. Citaremos, por ejemplo, a efecto de clarificar lo mencionado: mano de obra 30 pesos, alquileres pagados 10 pesos, ganancia del periodo 20 pesos y consumo del capital 10 pesos. El total de valor agregado va a ser 50. Aplicando la alícuota del 21 tenemos un impuesto de 10,50. Determinación por sustracción, y acá es donde tenemos las dos, la sustracción física y la sustracción financiera, ¿sí? Acá vamos a tener que restar y hay uno que es un método un poquito más largo y hay otro que es un poco más corto. Entonces el método de sustracción va a presentar la posibilidad de determinar la base imponible por dos procedimientos alternativos. Esta forma de determinación es la base imponible tomada en cuenta en la experiencia argentina y francesa respecto de la etapa industrial en la cual se deducían las compras a otros sujetos. La sustracción real, la base imponible se determina por la diferencia entre el valor de producción y el de los insumos necesarios para obtenerlo, y se caracteriza fundamentalmente por requerir el cómputo de las variaciones de stocks, tanto de productos como de insumos. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de sustracción real. Acá tenemos un ejercicio. Para el tema de los bienes producidos vamos a tener en cuenta las ventas más la existencia final menos la existencia inicial, me va a dar el valor de producción, que ahí va a ser 5.000, por ejemplo. Y después vamos a tener, para el caso de los insumos utilizados, vamos a tener compras 2.000 más existencia, fíjense que acá es donde cambia la fórmula, más existencia inicial menos existencia final. El otro tiene al revés, más existencia final menos la inicial. Y ahí tenemos 2.000 de compras, la existencia inicial tenemos por 1.000, la existencia final 1.400, los insumos utilizados me da el total de 1.600. Y ahí tenemos 5.000 menos 1.600, el valor agregado va a ser de 3.600 pesos. ¿Se entiende o no se entiende esto? ¿Se entiende o no el método de sustracción real? Sí, profe, se entiende. Bueno,
Después vamos a hacer, aunque sea 2 ejercicios la próxima clase, si les queda más claro a ustedes. Fíjense que la sustracción financiera es más fácil. La real, por ahí tiene como que es un poquito más larga, pero fíjense que la financiera lo único que hace es venta menos compras. Es mucho más fácil. Esperen que ya voy, que no sé qué está pasando. Acción real. Y ahí tenemos la financiera. La financiera entonces tiene como característica el hecho de que el cálculo de la base imponible se efectúa exclusivamente a partir del monto de las transacciones efectuadas por la firma en el mercado de bienes de asilo financiero. Esto es las ventas de producto y las compras de insumos prescindiendo de las variaciones de existencia de los mismos. En función de su relativa simpleza y de otros factores que se referirán, resulta ser el método usualmente adoptado por la legislación tributaria. Y ahí vamos a tener, van a ver que es sencillo, que vamos a tener solamente venta menos compras, y ahí está el valor agregado, y a eso se le aplica la alícuota. Actualmente, en la mayoría de los países, el IVA es un impuesto de tipo plurifásico y no acumulativo. Y siguiendo el método de sustracción, que se permite deducir en la liquidación del gravamen el impuesto pagado en la etapa anterior. Por ello se establece como requisito que el impuesto esté discriminado en la factura. En Argentina, la ley le establece que el impuesto surge por una diferencia entre el débito y el crédito, según lo establecido por los artículos 11 y 12 de la ley. Esta técnica adoptada por la ley, el débito fiscal se obtiene aplicando la alícuota sobre las ventas netas, restando el importe del crédito fiscal que está dado por el monto de del impuesto que los proveedores facturan al contribuyente, el cual se obtiene aplicando una alícuota de impuestos sobre los valores de adquisición. Y ahí tenemos los mecanismos de liquidación, que ahí vamos a ver. Tenemos dos que son base contra base, impuesto y contraimpuesto, y ahí ya vamos a ver cuál es el que se utiliza en Argentina. El método de sustracción requiere establecer la base imponible, restando de las ventas las compras del periodo, existiendo para ello dos mecanismos de liquidación: base contra base o impuesto contra impuesto. Base contra base, en este sistema el total de las ventas se le resta el total de las compras, aplicando a dicha diferencia la alícuota del impuesto. Los importes de ventas y compras deben estar neteados de impuestos, devoluciones y otros conceptos que no conforman la base imponible. A modo de ejemplo, la liquidación va a ser las ventas netas menos las compras netas, y ahí va a estar la diferencia de base contra base 300. La alícuota del 20%, ahí va a estar el impuesto a ingresar. Y por el otro lado vamos a tener el impuesto contra impuesto. Por el sistema de impuesto contra impuesto se restan al total de débito fiscal generado por los ingresos obtenidos el total de crédito fiscal facturado por las adquisiciones de bienes y servicios, siguiendo con el ejemplo. Las ventas netas, 1000. Por el 20%, eso me da 200. Las compras netas, 700. Por el 20% me da 140. Y ahí me va a dar el impuesto a ingresar de eso. Uy, que se me fue. El impuesto a ingresar va a ser 60. Ahí está el impuesto a ingresar, 60 pesos.
vamos a tener el tratamiento de los bienes de inversión y eso va a ser todo lo que vamos a ver hasta hoy. Vamos a tenemos 3 tipos de tratamiento de bienes de inversión, ¿sí? Vamos a tener tipo consumo, tipo renta y tipo producto. El tipo consumo permite el cómputo del impuesto al crédito fiscal correspondiente a la adquisición efectuada en el mismo mes o periodo de liquidación. De esta manera, la diferencia de lo que sucedería si dicho cómputo no se permitiera, no se desalienta la inversión en este tipo de bienes. Con buen criterio, Fenoquieto señala que si bien se considera que el IVA grava tanto la retribución del trabajo como los bienes de capital, no produciendo en principio distorsiones en la economía, debe considerarse además el tratamiento atribuible por otros gravámenes al salario. Estos dos bienes, capital y trabajo, se consideran sustitutos, por lo que el empresario a la hora de invertir debe decidir entre adquirir una maquinaria o contratar personal. Si bien ambos bienes están alcanzados por el IVA, en muchos países como Argentina también se grava el trabajo con otros impuestos, induciendo a través de la política tributaria la utilización de un factor capital en lugar de otro que es trabajo. Y acá vamos a tener ventas menos las compras de materia prima y menos la compra de bienes de capital. Este IVA tipo consumo en el tratamiento de estos bienes de inversión me va a permitir deducir si yo compré bienes de capital, me permite deducir de mi IVA, ¿sí? No sé, eso se fue para eso. Después vamos a tener el IVA tipo ingreso. Este consiste en permitir el cómputo en forma diferida en 2 o más ejercicios, es decir, que se admite la deducción del impuesto atribuible a la depreciación de esos bienes, por ende en esta variante se produce un efecto financiero que incide en los costos de la empresa, encareciendo eso, de esa manera los bienes de capital, aunque en una menor proporción que en el IVA tipo Producto Bruto. En general, la legislación establece que en forma precisa en cuánto tiempo puede amortizarse un determinado bien, si es en 3 o en 5 años. Eso deben saber por contabilidad, que eso nos fijan que hay ciertos bienes como las computadoras y eso se amortizan en 3 años y hay otros como los vehículos que se amortizan en 5 años. Acá vamos a tener entonces las ventas, tenemos 10.000, las compras de materia prima tenemos 5.000 y la compra de bienes capital, fíjense que este me permitió deducir en 5 años, por eso me permite deducir solamente 1.000 pesos en este periodo. En el próximo periodo va a ser otros 1.000 y en el próximo otros 1.000 y así sucesivamente. Por el IVA tipo producto, entonces, no se permite el cómputo del crédito fiscal por la compra de bienes de capital. Este sistema implica que se grave 2 veces las compras de bienes de capital, desalentando la inversión en este tipo de bienes. Esto va así porque además de gravarse los bienes de inversión en el momento en que se adquieren, debe tenerse presente que el valor agregado por la empresa se computa la depreciación de los bienes de uso. Concepto este que forma parte de los costos de producción de la firma y como tal se incluye en el precio de venta del bien final producido. Como principal ventaja puede mencionarse el aumento en la recaudación que produce. Por este motivo es que se utilizó este sistema en muchos países en los primeros años de implementación del IVA. Y ahí tenemos el ejemplo, ventas, compra de materias primas, compra de bienes de capital no me deja deducir nada, entonces la base imponible sigue en 5.000. Vamos a ver la próxima. ¿Se entiende o no? Entonces, el IVA tipo consumo me va a dejar deducir. El IVA tipo ingreso me deja deducir, pero en forma escalonada según la depreciación. Y el IVA tipo producto no me deja deducir los bienes de capital que yo compre o adquiera. ¿Se entendió o no? Mi idea es no hacerle tan larga para que ustedes tampoco se aburran y no sé, yo intento la forma de que ustedes puedan participar
Por eso también les pasé lo de los impuestos vigentes para que lo puedan mirar en algún momento. La próxima clase sí o sí vamos a hacer ejercicio, entonces ustedes también pueden ir viendo, porque seguramente el segundo parcial sí puede tener ejercicios. ¿A ustedes le hablaron algo de lo que se está pensando en la facultad, si se quiere volver la presencialidad o no? Porque me parece que fue un tema que se habló la semana pasada. Profe, no, profe. Bueno, viste que hay como un rumor que en noviembre querían volver a la presencialidad y eso. Pero el tema es que yo no sé si los centros de estudiantes van a permitir, creo que ustedes también en noviembre tienen el tema de las elecciones. Yo no sé si los centros de estudiantes van a permitir porque yo sé que hay muchas personas que dejaron de alquilar, se mudaron otra vez a sus lugares de origen y si supónganse que sea obligatorio venir a clase o a rendir los parciales, van a tener que venir a alquilar de nuevo. Y no sé si algunas personas están en condiciones de hacerlo. Yo creo que por lo menos para lo que queda de trimestre de cursado va a estar complicado que vuelva a presencialidad. Sí, por eso les digo, yo sé que es un tema que se habló la semana pasada, yo sé que lo hablaron con el profesor en Impuestos 1, yo no me metí, pero yo sé que hay algún rumor de que se quería volver en noviembre y los segundos parciales que sean presenciales. Pero no sé en qué quedó eso, por eso también dejé de grabar y todo eso, porque no, yo la verdad es que no sé en qué quedó eso. Pero yo, por las dudas, sí o sí la clase que viene, yo le voy a dar los ejercicios para que a ustedes les quede, porque si llegamos a tener, supónganse, a ver el peor escenario, que sea un parcial presencial, que ustedes tengan las herramientas para poder hacerlo. Bueno, y eso es lo que pasa, es lo mismo que lo que vos decís, Evelina, que hay gente que volvió a su casa y a lo mejor volvió con todas sus cosas, todos sus muebles, su heladera, su cocina, y hoy por hoy venir de nuevo a Resistencia, a alquilar y con todos los costos que eso genera, o sea, pues muchas veces en los alquileres te piden, no sé, mes de depósito, mes de esto, mes de lo otro, y es un gasto importante que yo no sé si las familias están en condiciones de afrontarlo en este momento. A lo mejor si fuera en febrero o marzo, las familias se pueden acomodar a ese gasto. Yo creo que los estudiantes es el momento de que los defiendan a ustedes, porque los estudiantes, ahí, o sea, ustedes tienen, no sé si ustedes sabían que tienen 5 representantes en consejo directivo. 4 son de Franja Morada y creo que el otro es Julio, que es el quinto. Y este año son las elecciones que son muy importantes porque creo que en estas elecciones las personas que se eligen, no, vicedecano ya se eligió, me parece. O el año que viene creo que las personas que eligen van a ser las que van a... El año que viene ya se elige decano, por eso es tan importante la elección esta de los estudiantes, así es. No sé si tienen alguna consulta de los puntos que vimos hasta acá. Aquí. Profe, pero y con respecto al año que viene, o sea, ¿volveríamos a la normalidad o a seguir todo así online Yo nomás? creo que el año que viene se va a volver a la normalidad, pero tendríamos que esperar a ver qué dicen las autoridades. Yo no estoy en consejo directivo, pero yo creo, por lo que, no sé si ustedes, la mayoría ya está vacunado o no. Yo al menos estoy vacunada 2 veces. Yo el año pasado tuve 2 veces COVID porque yo nunca paré de ir a trabajar, fui todos los días. Salvo cuando tuve COVID, lógicamente que me tuve que quedar encerrada en mi casa. Pero yo creo que a la hora de estar vacunados, vieron que ya se abrieron muchas cuestiones. Yo no sé en los lugares donde están ustedes, pero el sábado yo participé, no, el domingo, no el lunes. El lunes tuvimos un festival que organizó mi trabajo en Barranquera, que fue un estadio de fútbol, que había muchísima gente. Los boliches creo que ya están, también se abrieron en Resistencia, en Corrientes. La mesa
de diciembre, yo creo que la mesa de diciembre tenemos 2 etapas. Eso déjenme que la próxima clase, cuando esté el profesor titular, voy a ingresar yo, porque yo le suelo ayudar a conectarse y eso, y vamos a hablar con él. Fíjense, yo estuve viendo la planificación de las clases, esperen, déjenme que mire un ratito cuando él da clase, para entonces yo ingresar con él, porque yo ahora termino la unidad 8 el día lunes. Después sigue el profesor Osvaldo. La unidad número 7 yo termino el día lunes. Después sigue Osvaldo con la unidad número 8, que es crédito y deuda pública, que Osvaldo da el 20 del 10 y el lunes 25 del 10. Y el profesor Rubén Peloso va a dar el 27 del 10. ¿Qué quiero decir con esto? En 2 semanas. Hoy es 13. La semana que viene da el profesor Osvaldo. La próxima semana se da el profesor Rubén. Y ahí yo puedo ingresar y vamos a hablar todos estos temas con él. Yo voy a tratar de hablarlo antes. Entonces ya prepararlo y dejar por escrito en todo caso. Porque acuérdense que ustedes van a tener 2 instancias con este examen. Acuérdense que es la primera vez que se rinde con el plan nuevo. Y es un problema ese, los del plan anterior, que van a... Eso es algo que me parece que él lo tiene que definir. Déjenme, yo no les puedo decir. Acuérdense que yo soy auxiliar en la cátedra, entonces hay resoluciones que la tienen que tomar el profesor titular, que es el profesor Rubén, justamente. Así que... Yo voy a tratar que ese día él pueda responder todas estas preguntas. Si se le ocurre otra pregunta, pásenme, ya sea por el uni virtual o por el correo electrónico, así yo puedo anotar y entonces estamos preparados para ese día. ¿Les parece bien? Igual para el 27 tienen tiempo porque el parcial recién es... pues fíjense que él tiene que dar la unidad 9, él da el 27 y el 1. Después viene la profesora Blanca, que da clase el 3, el 8 y el 10 de noviembre, que da federalismo fiscal. La bolilla que más clases van a tener es la unidad número 10 justamente. Y recién el lunes 15 van a tener el parcial. Del 27 hasta el 15 hay bastantes días. Estamos hasta ahí, cualquier cosa ustedes me escriben. Y cualquier cosa, nos vemos el lunes por este mismo link a las 18 horas. Dale, profe. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Hasta luego.